De Surumita nació una luz suave, un corazón buscando la verdad. En Valledupar forjó su camino y en Roma su espíritu aprendió a volar. Pastor humilde, sembrador de gracia, maestro fiel de oración y paz. En el Guaviare brota una esperanza. Tu nombre sea puente, servicio y misión. Organizado, profundo y sereno, tus pasos llevan el eco de Dios. Peregrino eterno. Un saludo muy especial a toda nuestra amable audiencia de Alegría y Gozo Radio Virtual Católica y de seguidores de todas nuestras redes sociales. En esta oportunidad nos acompaña para la entrevista de esta semana el Padre Jesús Alberto Torres Ariza, quien ha sido llamado por parte del Papa León XIV a formar parte del Colegio Episcopal de Colombia. Por tanto, queremos que el Padre comparta muchas cosas con nosotros y la audiencia de Alegría y Gozo y Radio Virtual Católica en sus redes conozcan quién es el nuevo obispo que ha nombrado el Papa León XIV. Padre Jesús, pero muy buenos días. Bienvenido a nuestros estudios de Alegría y Gozo. Un saludo cariñoso a toda la audiencia de esta emisora virtual, Alegría y Gozo. Nos complace estar aquí, Padre José Enrique, compartiendo este momento que espero ayude a tantísimas personas que nos escuchen a fortalecer su fe, su vida cristiana, a vivir agradecidos con todos los dones que el Señor nos regala. Bueno, Padre, queremos que nos cuente un poquito, como es, diríamos, lógico, al recibir pues este nombramiento tan importante, este cargo, esta responsabilidad que la Iglesia deposita en usted. Nos cuente primero quién es el Padre Jesús Alberto, dónde nació, cuenta un poquito de su familia, en fin, dónde hizo sus estudios de escuela, de primaria, bachillerato. Bueno, mi nombre completo es Jesús Alberto Torres Ariza. Yo nací en un hermoso pueblo que está al sur de La Guajira, que es Surumita, que seguramente muchos de ustedes han escuchado mencionarlo, gracias a una canción vallenata que compuso Emilianito Zuleta, La Gota Fría, y que es mundialmente famosa. Allí nací, en ese pueblo. Mis padres son Juan Bautista Torres y mi mamá Ana Gertrudis Ariza. Ellos son totalmente urumiteros, campesinos, y son de esas personas pobres de allí de la Urumita de la época, que vivían prácticamente del trabajo de sus manos. Mi papá, un campesino, que durante muchísimos años trabajó en la finca de otras personas, y mi mamá pues era una mujer allí que junto a su familia se dedicaba a distintas actividades como el cultivo del tabaco, la fabricación de las calillas, y que en tiempos de cultivo del café iba a la sierra y allí a dedicarse a todas estas labores. Ellos dos se casaron para la época relativamente mayores, ya prácticamente estaban en los 30 años, en un noviazgo realmente corto, más bien corto, pero tomaron una decisión y me parece bastante una bendición de Dios, la decisión de casarse, o sea, de contraer matrimonio, que como usted sabe, padre, en la época esos matrimonios eran muy temprano, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque en esa época la Eucaristía se celebraba a esa hora. Y pues mi papá y mi mamá se casaron un 29 de junio, bueno, ahorita no recuerdo el año, pero
contrajeron matrimonio y allí formaron su familia. Y tuvieron 7 hijos de los cuales precisamente yo soy el menor. Bueno, a todos nos trae gratos recuerdos lo que es la época de la infancia. Padre, ¿qué recuerda usted especialmente de esos años de su niñez? Bueno, mi infancia fue en Urumita, y yo digo que a pesar de todo, yo tuve una infancia realmente muy bonita y muy feliz, porque todo ese contexto en el que se desarrollaron mis primeros años fueron muy familiares. Mi papá pues era un hombre que ya tenía su finca, que todavía pertenece a la familia, que se llama La Mata de Café. Y luego pues mi mamá, cuando ya nacieron todos los hijos, estaba en el pueblo y mi papá pues pasaba toda la semana en la finca y venía todos los fines de semana como a darnos vuelta a todos nosotros. Pero fue una infancia, digamos, muy feliz. Yo recuerdo primero los días de la finca, que eran una etapa muy bonita de compartir allí con los trabajadores, de participar de las actividades del campo, de estar allí junto a la naturaleza, reconociendo como la presencia de Dios. Pero ya luego, estando en el pueblo, en Urumita, en esa etapa de los estudios de primaria y de bachillerato, eran épocas muy felices, porque todos los jóvenes de mi época tuvimos como la gracia de ser muy deportistas. Entonces, era curioso que después de los estudios, en la mañana, todas las tardes de todo el año, nos íbamos a jugar y practicábamos algún deporte, ya fuese baloncesto, fútbol, microfútbol, voleibol, en ocasiones inclusive ajedrez. Y digamos, fue un ambiente bastante sano. Yo te reconozco que se podían tener situaciones difíciles, pero el contexto que el Señor me permitió vivir junto con toda mi generación fue bastante sano, lejos de la violencia que se ha vivido en el país, lejos de esos conflictos que en tantas ocasiones experimentamos, de tal manera que el Señor me concedió, en medio de todo, una infancia bastante tranquila, bastante serena y muy feliz. Qué hermoso poder escuchar al Padre Jesús Torres contándonos parte de su historia, que será una gran historia de salvación. ¿En qué momento aparece en usted el deseo de hacerse sacerdote? Bueno, yo creo que esta gracia inicia, podríamos decir, a partir del bautismo, que es un momento especial en mi vida. Yo recibí el bautismo cuando tenía 11 años. Y recuerdo que una tarde, cualquiera de esas en la que estábamos jugando allí en las canchas de Urumita, que estábamos en un partido de fútbol, yo siento unas manos que me sacan de la cancha y me arrastran. Evidentemente que no era ningún fantasma ni ninguna aparición de esas que podemos imaginarnos. No, era mi hermano, Elías, que ese día me buscó por todas las canchas de Urumita hasta que me encontró y me sacó arrastrado de la cancha, y mientras lo hacía, él me decía, mañana viene el obispo y te van a bautizar. Y así prácticamente arrastrado me llevó a la iglesia. Yo tenía 11 años en ese instante y recuerdo que prácticamente no hice catequesis, no hice ninguna preparación, y que mientras mi mamá estaba en la oficina del seminarista de la época, que hoy en día es el padre Efraín Navarro, párroco de La Paz, mientras estaba sacándome la boleta, yo estaba sentado en el atrio de la iglesia, allí solo, digamos esperando que pasara un poco la tarde, y recuerdo que estaba una catequista de mi pueblo allí de la parroquia, junto con otros niños, en la previa de los sacramentos, y ella le decía una cosa muy importante a esos niños, que yo escuché, estando allí sentado aparte, porque les decía, vayan a misa todos los domingos, vayan a misa todos los domingos. Y prácticamente esa fue la única catequesis que yo recibí para poder luego ser bautizado, recibir la comunión y la confirmación el mismo día, con el padre Bernabé Arismendi a los 11 años. Pero ¿qué pasó?
que después que me hicieron los sacramentos, eso fue el 15 de noviembre de 1986, a partir de ese instante yo comencé a ir a misa todos los domingos. E iba como un niño de barrio, digamos, pobre, iba a misa. Y sobre la marcha entré a un grupo juvenil y sobre la marcha, y hay un punto muy importante, cualquier día llegó a mi pueblo un sacerdote que seguramente usted recuerda, padre José Enrique, el padre Luis Carlos Oñate Padilla. Él llegó de Fonseca, donde había pasado tantísimos años, y él llegó a Urumita. Y en ese instante yo estaba haciendo algo así como noveno de bachillerato, y me impactó mucho la figura del padre Luis Carlos, aquí jocosamente, pero ya él llegó a Urumita bastante anciano, llegó también enfermo, en una vida, digamos, de muchísima pobreza, pero era un hombre muy feliz, con todas esas cosas, y a mí me impactó mucho el testimonio de vida del padre Luis Carlos Oñate, porque todos los días hacía el rosario, todos los días celebraba la Eucaristía, y todos los días estaba contento, a pesar de todas las dificultades que se podían tener. Y yo en ese instante, cuando lo vi a él, fue que decidí de ser sacerdote, en el sentido de yo quiero ser feliz también, voy a ser sacerdote. Era el padre Cosita Linda. Era el padre Cosita Linda, correcto, y era un padre, sí, realmente con una belleza bastante limitada, sí, pero, y en ese instante, o sea, digamos, yo conozco al padre Oñate, me impresiona su figura, pero al mismo tiempo, padre José Enrique y todas las personas que me escuchan, en mi casa, a pesar de que, digamos, no éramos católicos, y usted puede imaginarse ya a una persona que lo bautizan de 11 años, no es que fuésemos muy católicos, pero yo recuerdo que mi papá, por su origen evangélico, que tengo que decirlo, él nos decía constantemente a todos nosotros, yo no quiero hijos ni abogados, ni sacerdotes. Él nos decía eso constantemente y decía porque los abogados, pues bueno, son rateros, chanchulleros, embusteros, pero tampoco quiero hijos sacerdotes. No todos. Bueno, no todos, y hay abogados muy santos y muy buenos. Pero en medio de todas esas, cuando yo conozco al padre Oñate, tengo muy presente esta indicación de mi papá, lo cual que significó toda una lucha interna. Y por otra parte, el Señor me permitió en ese instante de mi vida graduarme con honores, el bachillerato. O sea, saqué muy buenas pruebas de estado, me gané la beca Andrés Bello, quería irme a estudiar a la universidad, ser matemático, estudiar física, mi papá quería medicina, pero en medio de todas esas inicio también el proceso vocacional, en la época con el padre Enrique Seda. Y llega un momento, padre José Enrique y hermanos todos, en que, bueno, yo le digo al Señor, me voy para el seminario o me voy para la universidad, lo que salga primero, lo que salga primero. Y lo curioso es que prácticamente las dos me salieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo tenía que estar presentándome en la universidad para hacer la entrevista, y al mismo tiempo tenía que presentarme aquí en Valledupar, en el seminario, para hacer misión de Navidad. Yo en ese gesto siempre he visto que Dios respetó mi libertad, en el sentido de entrar al seminario como un acto voluntario, realmente porque lo quisiera hacer, no tanto porque Dios me lo impusiera. Y fue en ese instante, pues, en que yo entendí que también Dios me quería para el sacerdocio, me quería en el seminario, renuncié absolutamente todo e inicié pues mi experiencia en el Juan Pablo II. Qué lindo, qué hermoso, porque el Padre Jesús es fruto precisamente de todo un proceso de crecimiento espiritual, intelectual, madurez integral del seminario Juan Pablo II. Ya estando aquí en el seminario, ¿recuerdas alguna anécdota especial, algo de su vida de seminarista? Bueno, realmente los recuerdos son muchos los recuerdos. A mí me tocó el seminario en ese instante en que todavía estaba en la curia episcopal. Monseñor José Agustín Balbuena había prácticamente dejado su casa
allí en la carrera séptima con calle 16. Y luego, pues, nosotros iniciamos. Yo recuerdo que los primeros días de seminario me tocó dormir en una colchoneta en el piso, pero éramos muy felices allí en la curia, a pesar de lo estrecho del espacio, a pesar de las limitaciones, pero éramos muy felices. Y yo pienso que recuerdo mucho a aquellos que fueron mis rectores en la época, primero el padre Manuel Serradell, este español que con mucha paciencia fue como llevando el seminario durante esos años. Y pues estaba allí como siempre acompañándonos y como que todos los conflictos que se presentaban, yo recuerdo que él procuraba siempre solucionarlos a partir de la palabra. O sea, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Evangelio? Y él insistía muchísimo en eso. De ahí pues recuerdo, padre José Enrique, al padre José Clavijo, hoy obispo de Sincelejo, que luego fue rector del seminario, en una etapa que guió él con muchísima sabiduría, con esa prudencia que lo caracteriza. Y luego pues él ya estando allí pues con el padre José, hoy obispo, recuerdo que entré a lo que es la experiencia pastoral, que en mi caso, padre José Enrique, y de pronto para sorpresa cuando lo digo, a mí me pide Monseñor José Agustín Balbuena hacer 2 años de experiencia pastoral después de segundo año de filosofía. Una cosa extrañísima. O sea, yo llevaba 2 años en el seminario y Monseñor me pide hacer esta experiencia. Y bueno, fueron 2 años muy bonitos que estuve en la parroquia San Martín, que todavía estaba iniciándose. Estuve en la parroquia de Pueblo Bello y también en la mayor parte de ese tiempo tuve una escuela de aprendizaje muy fuerte como secretario de Monseñor José Agustín Balbuena. Recuerda que realmente ese era unos momentos de muchísimo aprendizaje, digamos allí al lado del obispo, conociendo la diócesis, el clero, los sacerdotes. Y ya digamos la etapa posterior de mi seminario la vivo aquí, en la actual sede. Yo llego aquí cuando, digamos, entra el padre Fabio Sepúlveda como rector y ya esa fue como la etapa final de terminar la filosofía, la teología. Fueron años muy bonitos de intensos estudios. Siempre en algún momento se tuvieron las crisis que siempre se deben de tener, pero algo que a mí siempre me acompañó en la etapa de seminario es el saber que Dios me llamaba. Y el saber que yo estaba aquí no era por mi voluntad, o digamos, era por un invento mío, sino era porque Dios lo quería, y que yo tenía que responder al Señor con muchísima fidelidad. Y realmente, bueno, pasó el seminario, una etapa muy bonita, que siempre la recuerdo mucho por todos los aprendizajes, y fui ordenado sacerdote el 2 de agosto del año 2003. Bueno, ¿cómo corre el tiempo? Empezamos allí desde niño en Urubita, ya en este momento se encuentra ordenado sacerdote. ¿Y cuál fue entonces su primera misión, su primera experiencia ya como sacerdote? ¿A dónde fue enviado? Cuéntenos algo de esa primera parte. La primera parte del sacerdocio, aunque tengo que decir algo, el Señor en medio de todo, a pesar de las dificultades y problemas que se hayan presentado, yo siempre digo que el Señor me ha concedido como un sacerdocio feliz, o sea, de la dicha realmente de ejercer el ministerio. Mis primeros 2 años de sacerdote fueron en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Pueblo Bello. Fue una época, lo digo, muy bonita de estar allí en esta parroquia que es netamente rural, con la oportunidad de visitar muchísimas veredas de campesinos, de indígenas, con alegría de estar allí en San Sebastián, o Inabusimaque, viendo la misión que habían realizado los padres capuchinos, una misión realmente muy bonita. Y yo la recuerdo siempre con muchísima gratitud, porque fue mi primera parroquia, fue mi primer amor, y allí pues hicimos cosas realmente muy buenas con toda la gente que nos acompañó y que logramos realmente visitar casi toda la parroquia,
que por cierto tiene muchísimas veredas. Y bueno, ya de allí pues el señor obispo me dio otro destino. Perfecto. Bueno, seguimos aquí a vuelo de pájaro y como el relámpago, muy rápido porque realmente pues hay tanto que contar, tanto que compartir, pero el tiempo es demasiado limitado. Aparte de los estudios de filosofía y teología aquí en el seminario, ¿has tenido alguna otra preparación, algunos otros estudios? Sí, realmente el Señor me concedió primero la gracia de realizar estudios en la Universidad Gregoriana de Roma. Allí estuve realizando misionología y luego también los estudios en la Universidad Javeriana de Bogotá. En la época una experiencia virtual bastante intensa y allí obtuve la licenciatura en Ciencias Religiosas. Digamos, esas dos experiencias formativas han marcado mucho mi ministerio y sobre todo la experiencia misionera pastoral que he realizado a lo largo de todos estos años. Bueno, y ya pasamos entonces la primera experiencia de párroco en Pueblo Bello, ya fue a Roma, se preparó y volvió. ¿Qué le esperaba aquí en la diócesis de Valledupar? ¿Qué cargos, qué responsabilidades ha tenido durante su ministerio sacerdotal? Gracias. Bueno, antes de ir a Roma fui párroco del Carmen, aquí en Valledupar. Al mismo tiempo, en esos años fui rector del Colegio Parroquial El Carmelo, una experiencia muy bella con todos los jóvenes y delegado de la Pastoral Educativa. Ya cuando regreso de Roma con los estudios realizados, pues el señor obispo me esperaba con cargos realmente importantes y que exigían de mí el máximo. Básicamente tres. El primero, la vicaría de pastoral, que es acompañar al obispo en toda la dinámica evangelizadora de la diócesis de Valledupar, que es bastante intensa. La segunda tarea, delegado de pastoral social, que ha sido como el ejercicio de la caridad institucionalizada, que a lo largo de estos años hemos buscado ejercer de distintas maneras en favor de indígenas, campesinos, afro, jóvenes, en favor de la paz. Y el tercer encargo ha sido párroco en distintas parroquias. Primero en Inmaculada Concepción, que es una parroquia muy bella. Yo siempre digo, es la más importante de toda de la diócesis de Valledupar, por toda su riqueza, su tradición, por la gente que allí acude. Seguido estuve en la parroquia La Natividad de María, una parroquia más pequeña, más tranquila, una parroquia como de barrio. Y actualmente estoy en la parroquia Santa María Madrid Reina de la Paz, que es una parroquia en crecimiento. Pero junto a estos tres encargos que he mencionado, yo siempre he tenido problema nada pedir, nada negar. Y en ese sentido de nada pedir, pues nunca he buscado puestos. Y en el nada negar, pues el señor obispo me ha dado muchísimas responsabilidades a lo largo de todos estos años, a las cuales siempre he respondido diciendo sí y procurando hacerlas de la mejor manera. Y de todas las responsabilidades que son tan sagradas, tan exigentes, ¿cuál es la que más cree que le ha aportado para su ministerio? O sea, la que realmente más me ha aportado, aunque todas realmente han sido muy importantes, yo creo que ha sido la experiencia de la vicaría de pastoral. Primero porque ha sido estar al lado del señor obispo, de Monseñor Óscar José, aprendiendo de su sabiduría, de su capacidad administrativa. Luego la vicaría pastoral también me ha dado el aprender, el manejo, digamos, del clero, de las comunidades, y ha sido como una gran fuente de conocimiento para mi vida. Y luego de la experiencia de vicaría, pues todos aquellos aprendizajes que he tenido tanto en la pastoral social como en las parroquias. Y aquí en la diócesis hay como algo que en la historia hemos sido tres vicarios. Pues estuvo el padre José Ignacio Zuleta, que en su momento no siguió en el sacerdocio. Luego estuvo Monseñor Pablo Salas, que hoy es obispo. Entonces yo decía, aquí de vicario de pastoral, espero no salirme del sacerdocio y tampoco espero ser obispo, pero al final, bueno, resultó el camino del episcopado. Bueno, Padre Jesús, aparte de toda esta preparación que el Señor le ha regalado,
Cuéntanos un poquito también de tu parte humana, por ejemplo, cuáles son sus gustos, qué comidas le encanta, qué música escucha, qué deporte practica, y cuál ha sido pues esos pasatiempos, en qué los ocupas, bueno, cuál ha sido tu debilidades, tus fortalezas. Bueno, en cuanto a gustos, digamos así, estas preferencias, eh, digamos así, esas preferencias humanas, pues a mí siempre me encantó el deporte. Y como decía al principio, ¿Qué tuve la deporte? gracia de ¿Jugaba fútbol? practicarlo todo. Baloncesto, fútbol, microfútbol, voleibol, ajedrez. Pero en etapa final, digamos, los deportes con los que más me he quedado ha sido con el baloncesto y con el ajedrez, que son los que más he practicado como que en Bueno, los vamos a últimos tener que años. jugar algún día un partido de ajedrez. Sí, sí, conservo el tablero del padre Rafael Calisto Daza, que me dejó en herencia. Luego la música, evidentemente la vallenata, que la llevo en el corazón. Eh, Soy de esta región y he crecido escuchando esta música. Y ya luego, pues al lado de la vallenata, sobre todo de esos vallenatos clásicos, está la música clásica. Yo escucho con muchísima frecuencia a Vivaldi. Me gusta mucho la lectura histórica, la lectura de novelas, la lectura de la vida de santos, la lectura de comentarios bíblicos. O sea, realmente me gusta mucho la lectura. Eh, Luego, pues, por otra parte, me gusta viajar. Y me gusta viajar por el hecho de conocer, o sea, de ver otras civilizaciones, otras culturas, de aprender de otras partes. Y creo, Padre José Enrique y hermanos, que los viajes que he realizado en mi vida también se han convertido en una gran escuela de aprendizaje, tanto en Europa como en América. He visto muchas cosas y yo siempre digo, oiga, si otros lo han hecho, nosotros también lo podemos hacer. Pues bueno, después, como sacerdote, yo siempre digo, hay dos cosas que me gustan mucho, mucho, mucho. Primero, el perdón de los pecados. A mí me han perdonado muchas veces, pero la alegría también de perdonar a otros. El confesar para mí siempre ha sido como algo muy bonito de poder decir a la gente, yo te absuelvo. Y celebrar la Eucaristía cada día, que ha sido como de donde tomo la fuerza para realizar todos los trabajos. ¿Y en qué campos te sientes más fortalecido y a la vez más débil? Bueno, yo me siento muy fortalecido en toda la experiencia pastoral que he vivido aquí en la diócesis de Valledupar, que son una gran escuela. Y bueno, y a pesar de que muchos dicen que soy inteligente y que leo mucho, lo que sea, yo siempre esa parte intelectual, siempre me he sentido débil, ¿no? Y eso se convierte en un gran desafío para mí, pero yo estoy seguro que allí el Señor, que da el Espíritu Santo, iluminará para poder ser maestro ahora como obispo, que es precisamente una de las tareas que me corresponde. Padre Jesús, ¿a usted se le pasó alguna vez por la mente que podía llegar a ser obispo? Yo decía el pasado sábado 6 de diciembre que, que casi todos los sacerdotes en algún momento de su vida se les ha pasado por la mente ser sacerdote. Y decía, feliz aquel sacerdote que nunca ha tenido ese deseo. Y segundo, también decía, feliz aquel sacerdote que la gente nunca le ha dicho, tú vas a ser obispo. Y yo digo hoy, pues esas dos bienaventuranzas, pues yo no las tuve. Porque, digamos, en mi manera de ser, yo siempre consideré eso como una posibilidad para mi vida. Pero agrego una cosa muy importante. Nunca lo busqué, nunca lo pedí, nunca me le atravesé al nuncio o nunca le dije al obispo no. No, 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 no. Porque es nada pedir. Eh, y luego, pues otra parte, Padre José Enrique, no sé si ustedes lo saben y seguramente muchos que nos escuchan sí, pero durante años la gente a mí siempre me lo dijo, durante años y años. ¿Y cómo se calla la gente? ¿Cómo se calla la gente para que no lo diga? Durante años me lo dijeron y durante años viví con eso, en el sentido de saber que la gente me lo decía.
pero una cosa que siempre le pedí al Señor y Él me lo concedió es de vivir tranquilo mi ministerio, sin andar buscando cargos, sin andarlos pidiendo, ni cosa por el estilo. Hacer lo que me correspondía hacer y hacerlos hasta que el Señor lo quisiera hasta el final de mis días. Ahora llega esta responsabilidad, pues la asumo con alegría, con temor, pero también con muchas expectativas. Bueno, hasta aquí yo diría que el Padre Jesús, de aquí adelante vamos a llamarle Monseñor, señor obispo, ¿no? Cuando faltan algunos días tal vez para su consagración, pero vamos a hablar de aquí en adelante de Monseñor Jesús Alberto Torres Ariza. ¿Cómo fue ese momento que se le anunció, se le notificó que había sido ya considerado apto para formar parte del colegio episcopal de nuestra iglesia en Colombia? ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Quién le informó primero? A ver, eso fue en los días de los retiros espirituales de este año 2025, el 13 de noviembre. Yo recuerdo que ese día jueves estaba en mi habitación y de repente entra una llamada y me dicen, Padre Jesús, soy el Padre Julián de la Anunciatura Apostólica. Cuando yo escuché eso, me perdonan toda la audiencia, yo lo que me dije interiormente fue, se fregó todo esto. O sea, y él me dice, el señor Nuncio quiere hablar con usted para hacerle una pregunta. ¿Cuándo puede venir a Bogotá? Bueno, yo le respondí que podía ir el martes 18 de noviembre. Él me dice, ok, lo esperamos. Y cuando termine esa llamada, yo termino como bloqueado, en el sentido de, ¿fue verdad o fue mentira? ¿Fue real? De una supuso ¿Fue esto. falso? Yo pensé, sinceramente, que alguien se estaba burlando de mí, que alguien me estaba haciendo una broma muy pesada. Lo decimos vulgarmente, tomando el pelo. Tomándole el pelo. Y yo compré los pasajes. Yo le comenté al señor obispo de la llamada y el señor obispo lo que me dijo fue, vaya y no le diga a nadie. Y yo compré los pasajes dudando y fui a Bogotá dudando. Y yo me imaginaba ese momento en que tocaba a la puerta de la Anunciatura y me preguntaran, ¿usted qué es? ¿Quién es? ¿Y qué hace aquí? ¿Quién nos llamó? O sea, y regresar aquí a Valledupar y la gente riéndose de mí por la broma. Lo cierto es que, bueno, viajo a Bogotá y ese día, 18 de noviembre, tengo la entrevista con el señor Nuncio y él, digamos, después de recibirme muy amablemente, prácticamente me dio la noticia de una sola vez. Me dijo, el Santo Padre León XIV lo ha nombrado obispo de San José del Guaviare. Le pido aceptar. Yo me quedé en silencio, digamos, me quedé mudo. El señor Nuncio siguió diciendo algunas cosas, pero allí, Padre José Enrique, yo siempre digo, me enfrenté a mi soledad, en cuanto que, ¿a quién iba a preguntar? Yo. A Monseñor Oscar me iba a decir, acepte. Monseñor José Agustín Monseñor José Clavijo me iba a decir, acepte. Mi director espiritual, el Padre Javier Abad, me iba a decir, acepte. Entonces, ¿a quién le consultaba? Pues allí, considerando todo eso, pues yo le dije al señor Nuncio, pues bueno, acepto la decisión. De una vez. De una vez. El señor Nuncio, pues, le comunica al obispo de Valledupar. Vamos a la capilla, un momento de oración, y al final, pues, él me da la bendición. Y durante esa semana que siguió, los días realmente fueron muy lentos, hasta que ya el 26 de noviembre, a las 6 de la mañana, salió la noticia que generó un impacto mediático tan fuerte que no me lo esperaba. Toda la alegría de la gente, el gozo, el entusiasmo por este nombramiento. Le cuento que ese día yo estaba celebrando en su parroquia Sí. y bueno, pues cuando yo anuncié, todo el mundo pues estalló una alegría y aplausos y bueno, celebramos la primera Eucaristía ya porque será el nuevo obispo de la diócesis de San José de Guaviare. Bueno, esta es su diócesis. Quisiéramos preguntarle, padre, entonces, monseñor, ¿no? ¿Ya tiene algún conocimiento de esta diócesis? ¿Ya se empezó a preparar? ¿Qué está pasando en este momento? Lo primero ha sido amar.
esta realidad. Y yo le pido del Señor esa gracia de amar y de amarlos mucho. Ya luego, pues poco a poco he ido conociendo datos sobre la diócesis. Es el departamento del Guaviare, son 4 municipios. San José, El Retorno, Calamar y Villahermosa, si no estoy mal. Son 17 parroquias, 25 sacerdotes, están las hermanas Lauritas. Es una diócesis que ha tenido ya 5 obispos, realmente muy buenos todos ellos. Monseñor Belarmino Correa Yepes, un hombre extraordinario. Luego Monseñor Guillermo Orozco, luego Francisco Nieto, el obispo anterior, Monseñor Nelson Jair, un hombre excelente, muy brillante. Yo llego ya como 5º obispo de esta diócesis. Es una diócesis ya en entrada de la Amazonía, con muchísimos desafíos en el ámbito de campesinado, indígenas. Luego es una zona agropecuaria muy fuerte. Luego tiene situaciones de violencia como las hay en todo el país. Y llegamos allí, realmente es una diócesis pequeña. Y yo he pensado una cosa, que ser obispo significa como ser el esposo de una diócesis. Y yo he pensado, bueno, el Señor me escogió esposa y yo siento que es una esposa realmente muy bella, muy bonita, porque lo que he escuchado hasta el momento es muy bueno. Alguna debilidad se tendrá, pero ya el Señor nos ayudará a sacarla adelante. Bueno, mire cómo vamos avanzando y le estamos, ¿cómo diría yo?, sacando la lengua al señor obispo de San José de Guaviare. Monseñor, ¿nos podría adelantar un poquito ya algo acerca, por ejemplo, del escudo que piensa tener, de su lema? Inclusive ya ha pensado en su posible plan pastoral para la diócesis de San José de Guaviare. Bueno, en cuanto al escudo, ya hay una propuesta realmente muy bonita, que tiene básicamente aquello que el Señor ha querido para mi vida. Primero va a tener unos elementos que recuerdan el desierto de la Guajira, un color y otro color que recuerde la Sierra Nevada de Santa Marta y los grandes llanos del Guaviare. Son como 2 colores. Luego, por una parte, va a estar una rosa que recuerda a la Santísima Virgen María, un lirio que recuerde a San José, y yo también voy para San José del Guaviare, y luego un signo que recuerde a un apóstol tan querido por mí, que es el apóstol Santiago. Va a estar una vieira, y en la vieira la cruz de Santiago. Un signo luego de mi pueblo es, la parroquia es la Santa Cruz de Urumita. Entonces Imagino que es el acordeón. no, la cruz de Urumita. Yo pienso que la cruz de Urumita, bueno, un signo como el acordeón no estará, pero sí está como ese signo propio del desierto. Y el signo de la Virgen María, que recuerda a Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de la diócesis. Y luego como lema, una frase que me ha acompañado toda la vida, que dice: Jesús lo vio y le amó. Que en el fondo en eso también está como el principio del plan pastoral que realizaré allí, Dios mediante, en la diócesis de San José, que es primero ver, así como Cristo ve para conocer, para poder discernir, conocer, ver las personas, el territorio, las parroquias, las comunidades, los sufrimientos y alegrías de la gente, el ver. Y luego está ese amar, el poder amar. Y en el amar está el poder realizar la labor propia de un obispo, el hecho de santificar, procurando la administración de los sacramentos, el hecho de enseñar con la predicación, con la catequesis, y luego el hecho de gobernar como una expresión de servicio, de caridad hacia los otros. O sea, entonces yo pienso que ese será el gran inicio, aunque sé que en la diócesis de San José del Guaviare el plan de pastoral es el que se conoce hoy en día como PIP, sí, que está en muchas diócesis de Colombia. Bueno, qué hermoso escuchar ya de sus labios lo que espera de su ministerio allí en San José de Guaviare.
Pronto ya lo estaremos mirando con una mitra hermosa, con un báculo, con un anillo. Monseñor, explícanos un poquitico qué significan estos elementos que va a lucir junto con los demás ornamentos. Bueno, eso, digamos, es como de los grandes cambios que corresponden a mi vida, llevar todas esas insignias. Yo siempre, últimamente me he burlado mucho porque tendré que llevar un anillo como esposo de una diócesis que recuerda esa realidad esponsal del obispo, pertenece a una diócesis, y prácticamente mis manos nunca han llevado un anillo. Digamos, el único anillo que en algún momento me probé fue cuando niño tomé una sombrilla vieja, le quité una argolla y me la metí en los dedos. Y esa argolla de la sombrilla le tuvieron que dar hasta Lima para podérmela sacar del dedo. Entonces, bueno, ahora llevar un anillo, que significa la realidad esponsal. El obispo pertenece a una diócesis. Llevar un pectoral, cuando realmente yo nunca he llevado cadenas ni nada por el estilo. O sea, entonces ahorita un pectoral que me recuerde esa realidad de ser testigo de Cristo ante los hombres y declararme por el Señor Jesús en toda circunstancia y en todo momento, ya de una manera más radical. Ya luego pues está el báculo, que es el signo del pastor. El signo del pastor, bueno, el báculo lo están haciendo, Dios mediante va a ser un báculo, espero que muy bonito, de madera. Sí, ¿Dónde se lo están haciendo? aquí en Valledupar, un ebanista muy bueno, y va a llevar como signo un ciervo, que el ciervo es signo de Cristo, y bueno, el ciervo también es signo de la prudencia. Allí el bastón, el báculo, ¿sí? Llevarlo el báculo, la mitra, que es signo del Espíritu Santo, que ha de acompañar al señor obispo para gobernar una iglesia particular como esta de San José del Guaviare. Bueno, yo pienso que esas son como las insignias principales que normalmente tiene el obispo, ¿sí? Bueno, también está el solideo, ya es este gorro pequeñito que normalmente se coloca, que también recuerda esa acción del Espíritu Santo sobre el obispo. Bueno, ya vamos casi que terminando, pero no hemos dicho algo muy, pero muy importante. ¿Cuándo es su consagración? ¿En qué lugar? ¿A qué horas? ¿Quiénes lo van a acompañar? ¿Quiénes están invitados especialmente para que en ese día pues estén ahí orando por usted? Bueno, la ordenación será Dios mediante el próximo 10 de enero, aquí en la Catedral del Exiomo, en la ciudad de Valledupar. Hemos escogido esa fecha, bueno, un poco también por indicaciones del señor Nuncio, en cuanto que él quiere que para la próxima conferencia episcopal, que es en febrero, ya yo estuviese ordenado y posesionado, como también haber hecho un pequeño recorrido en los puntos más importantes de la diócesis. Entonces, la ordenación 10 de enero, 10 de la mañana, los espero a todos aquí en Valledupar. Me va a acompañar como obispo consagrante principal Monseñor Óscar José, que ha sido como un padre para mí en toda esta experiencia sacerdotal, que prácticamente toda la viví junto a él. Estarán como concelebrantes principales Monseñor Pablo, arzobispo de Barranquilla, y Monseñor José, digamos, toda una representación de la diócesis, y que por más que sea, ellos tres han sido como unas personas que han ido como delante, mostrándonos el camino a todos nosotros, por su ejemplo de vida sacerdotal, de entrega, de servicio. Confiamos que ese día pues me acompañen muchísimos fieles de mi pueblo, de Urumita, de mi familia, el clero de la diócesis de Valledupar, muchos amigos sacerdotes de Colombia, muchas personas, bueno, del catecumenado, quien yo formé parte durante 28 años, y también de el Opus Dei. Actualmente pertenezco al Opus Dei, también vendrán muchas personas de allí. Luego, en esos días siguientes a mi consagración, celebraré en Urumita, mi pueblo, y en aquellas parroquias donde he estado. El día 12 celebraré en la mañana en las Clarisas. Yo todos los años para mi ordenación sacerdotal
iba y le celebraba una misa a ellas, todos los años, 2 de agosto. Y el 12 por la tarde iría a Pueblo Bello. Luego el 13 de enero, en la mañana a las 8, estaré en la parroquia El Carmen y en la tarde a las 6 en la parroquia La Concepción. Ya el día 14 estaré en la parroquia La Natividad y ya el 15 parto para San José del Guaviare, que mi posesión será Dios mediante el 17 de enero. Y que Dios me ayude. Bueno, ustedes han escuchado ya directamente de labios de Monseñor Jesús Alberto Torres Ariza todo lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que le espera. Para terminar, Monseñor, pues sería un mensaje, ¿no?, para toda la diócesis de Valledupar, para toda la gente que va a escuchar esta entrevista. Bueno, yo diría, primero, cuidar la vocación. Es la primera recomendación que hago. Cada uno de nosotros ha recibido un llamado del Señor para el sacerdocio, para el matrimonio, para una vida célibe. Hemos de cuidar la vocación que el Señor nos ha concedido y responder con muchísima fidelidad, cuidar la vocación. Lo segundo es cuidar la vida de oración. En la diócesis de Valledupar tenemos unas experiencias muy ricas de oración a través de las comunidades, ministerios de nuestras parroquias. Y hemos de crecer mucho en la oración, de manera personal, en el ámbito familiar, comunitario. Orar y orar siempre. Lo tercero que digo es la fidelidad a la Iglesia. La fidelidad a la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo, fieles al Santo Padre, a su palabra, a su mandato, fieles a nuestro obispo, a los sacerdotes. En una sociedad que sufre tantas polarizaciones, nosotros los católicos hemos de responder con la fidelidad propia de nuestra fe, que nos permite estar unidos en el amor y servir siempre a todos con esperanza de vida eterna. Eso es pues la invitación que hago a todos los que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por haber aceptado venir aquí a los estudios de Alegría y Gozo y compartir con nosotros. No sobra recordarle que aquí lo estaremos siempre esperando, que su diócesis de origen le tiene las puertas abiertas, que su gran familia Valledupar sigue siendo su familia. Cuente con nuestras oraciones, le rogamos que siga orando también por nuestra diócesis. Y bueno, a todos los esperamos entonces el 10 de enero para que nos acompañen en el día de la consagración en la Catedral Echeomo de Valledupar a las 10 de la mañana. Mucha oración por Monseñor Jesús Alberto Torres y por nuestra diócesis. Y gracias a todos y gracias a usted, Monseñor. Gracias, Padre José Enrique. Que Dios los bendiga a todos. ¿Hombre? Desde Urumita nació una luz suave, un corazón buscando la verdad. En Valledupar forjó su camino y en Roma su espíritu aprendió a volar. Pastor humilde, sembrador de gracia, maestro fiel de oración y paz. En el Guaviare brota una esperanza. Tu nombre sea puente, servicio y misión. Organizado, profundo y sereno, tus pasos llevan el eco de Dios. Peregrino eterno del camino santo, el Señor te unge con su bendición. Espíritu Santo, oh, llénalo de tu luz,
gloria, su ministerio, hazlo reflejo de Jesús. Toda la iglesia celebra tu envío y Valledupar eleva su cantar. Que seas siempre padre y amigo de tus hijos, trabajador misionero, sembrador de paz, santo y humilde, Jesús Alberto.